¿Qué tal, chicos? Buenas, bienvenidos. Mi nombre es Brihan. Mi nombre es Víctor. Y esto es Andes y Verdades. Bienvenidos, chicos, estamos nuevamente en un nuevo programa en Andes y Verdades. Víctor, ¿después de cuánto tiempo? 2 semanas de vacaciones. 2 semanas de vacaciones. Ahí. ¿Te has ido de vacaciones, Víctor? Tu estadía por Brasil. Estábamos ahí aprendiendo a bailar un poquito. Y claro, como el tema de conocimiento siempre es muy importante, estábamos haciendo ahí la segunda especialidad. Por supuesto, Víctor. Y hoy día tenemos un tema muy importante y muy esencial para todo nuestro público que nos está viendo. Y por favor, Víctor, quiero que nos presentes a nuestro invitado de lujo el día de hoy. Bueno, después de estas cortas vacaciones, tenemos la presencia de un gran médico especialista en el área de cirugía general. Con nosotros nos acompaña el doctor Alexis Muñoz. Aplausos para el doctor Alexis. Bienvenido, doctor Alexis. Gracias chicos, gracias muchachos. Ahí vamos. ¿Qué tal? ¿Cómo va la...? Hoy día, doctor, lo vamos a tener, pero todas las preguntas que ya nos van a pasar por el TikTok, por el Facebook, también. Y vamos a responder todas las interrogantes de ahí de nuestro público. ¿Y qué tal si te parece si arrancamos con la primera pregunta? Por supuesto, Víctor. Vamos de frente al grano, como dice el dermatólogo. Doctor, ¿me repite tu nombre, doctor? Mi nombre es Alexis Vladimir Muñoz Salinas, ¿no? Alexis Vladimir. Usted es médico cirujano general. ¿Cómo es su denominación? No, bueno, o sea, nosotros salimos de la carrera después de estudiar 7 años con el título de médicos cirujanos, ¿no? Después de esto, todo el personal pues tiene que hacer su serum, ¿no? Y después de esto empiezan con la especialidad, ¿no? Algunos hacen la parte clínica, que son todos los, pues, y algunos hacen la parte quirúrgica. Uh-huh. Dentro de la parte quirúrgica, pues existen diversas especialidades, ¿no? Otorrino, oftalmo, trauma, neurocirugía, claro. ¿No? Nosotros tenemos la especialidad de cirugía general, ¿no? Que tiene algunas controversias porque algunos piensan que nosotros no hemos estudiado la especialidad, ¿no? Porque nos dicen cirujano general. Uh-huh. Pero nosotros, en realidad, nuestra especialidad debería ser cirugía del aparato digestivo, ¿no? Porque nosotros nos encargamos de ver, por decirlo así, con una terminología bastante un poquito común, nosotros nos encargamos de ver desde la boca, que va desde todo el esófago, hasta el final, pues, ¿no? Hasta el ano, ¿no? O sea, uh-huh. Todas esas enfermedades que involucran el aparato digestivo, eso es lo que nosotros resolvemos en la parte quirúrgica. Perfecto, como para tener un poquito claro el asunto. Y Doc, una pregunta así un poquito específica. ¿Qué es lo que a usted le motivó inclinarse por la cirugía? Porque cuando uno termina de medicina normal, o sea, terminas como médico y de ahí haces tu especialidad. ¿Cuál ha sido su motivación de repente para poder inclinarse por la cirugía? Y es más, o sea, hablando de lo que dice Brihan, ya nos acaba de especificar que hay un tema que son las quirúrgicas y otras son las clínicas, creo. Uh-huh. Creo que las clínicas es un poquito más de diagnóstico. Claro, no tanto. Es tratamiento, diagnósticos, ¿no? Ajá. Y bueno, ahora están haciendo algunos procedimientos, ¿no? Pero en cambio la parte quirúrgica netamente tiene que ver pues con sala de operaciones, ¿no? Procedimientos un poco más invasivos. Y como dice Brihan, ¿qué le motivó entre todas las quirúrgicas elegir de repente esta área? Bueno, a veces durante la parte de estudiante, cuando tú te involucras pues, ¿no? en diferentes prácticas en los hospitales, y bueno, yo también tuve la oportunidad, pues, ¿no? A través de mi mamá que era enfermera, ella estuvo trabajando en el Carmen durante muchos años, entonces siempre nos llevaba, pues, a veces con algunos médicos, ¿no? Para que los acompañemos, observemos, ¿no? Como sus prácticas, más o menos. De motivarnos a seguir esta parte del área de salud. Claro. Y hemos tenido siempre, no sé si habrá sido coincidencia, pero hemos tenido siempre la suerte de estar con especialistas que están en el área quirúrgica, ¿no? Y después cuando ya en el tema del estudio, a través de todo el trajín del estudio de medicina, siempre me gustó más un poco la resolución, ¿no? Y la parte práctica. Y eso pues es la parte quirúrgica, ¿no? O sea, es un poco más práctico, más de procedimientos, ¿no? No tanto estar así sentado en un consultorio, estar haciendo la consulta, ¿no? Que es la otra rama, que es la parte clínica, ¿no? Que no es mala, ¿no? Pero a mí siempre me gustó esta parte un poquito más dinámica, ¿no? Que es la parte quirúrgica. Estar ahí en la acción, como dicen, ¿no? En la acción, la parte dinámica. Donde vas a estar, creo, pues viendo cosas desde muy sencillas hasta de repente fuertes, ¿no? Claro, entonces, el estrés, la adrenalina, ¿no? Ah, claro, ¿ves? Doctor, entonces en esa misma consulta, ¿cuáles son las cirugías más comunes que usted realiza? Mira,
si nosotros hacemos dentro de lo que es el hospital, tenemos las 10 patologías más frecuentes que se ven en la parte quirúrgica y dentro de mi especialidad. Las más comunes son las colecistitis, que es los temas de la vesícula biliar, y las apendicitis, pues, ¿no? El tema del apéndice. Después tenemos obstrucciones intestinales y en cuarto lugar están las hernias. Son las 4 patologías más frecuentes, ¿no? Que se ven muy a menudo, ¿no? Esto ocupa casi el 90% de lo que nosotros operamos casi a diario. Claro, durante todas las consultas, ¿no? ¿Cuántos años de especialista ya, doctor? Ahorita estamos ya con 11 años de especialidad ya. Oh. Yo salí en 2014 de la escuela del Sabogal y me vine a trabajar acá a Huancayo, ¿no? Porque tenía acá la plaza en Huancayo. Ah, qué bien, mira. 11 años. 11 años. Y el doctor tan joven, está bien, ¿ah? Bien, Doc. Ahora, para el público, ¿no? De repente que está en sus hogares, ¿cómo identificas un cólico de repente por una vesícula o por una piedras en la vesícula o de repente una apendicitis o de repente es un cólico normal de tu estómago para de repente acudir, ¿no? al centro de salud para de repente una operación? Claro, es importante porque nosotros en la vida siempre hemos tenido pues en algún momento algún dolor de estómago, ¿no? Siempre, o sea, yo creo que nadie se salva de eso, ¿no? O sea, a veces... Antes, por ejemplo, yo me acuerdo cuando mi mamá hacía los panqueques calientes y nosotros de traviesos me cogíamos así caliente, a veces se te hinchaba un poco de gases la barriga y te empezabas con los cólicos. O a veces de pequeño pues cogías algo sin lavarte las manos y te contaminabas igual, ¿no? Entonces, claro, siempre hemos tenido ese tema, ¿no? Pero el tema de la parte quirúrgica es un tema que nosotros tenemos que diferenciar bien porque es un dolor que generalmente no cede fácilmente. Es un dolor que va permaneciendo, está ahí constante, a veces se incrementa con la intensidad, con el paso de las horas, y a veces la persona piensa que es un cólico que le puede pasar en cualquier momento, a veces se automedican, a veces toman algunas hierbas, ¿no? Y el dolor persiste a través de las horas, y es donde recién a veces se empiezan a preocupar, pues, ¿no? Los padres de familia o el mismo paciente, si es adulto, y recién buscan pues una ayuda médica para poder resolver el tema, ¿no? Nunca vienen cuando el dolor se presenta pues a la hora, a las 2 horas, nunca lo hacen. Entonces, sí, al término ya cuando ya están retorciendo. Siempre lo hacen cuando el dolor persiste ya por 1, 2, 3 días, o cuando ya no cede, a veces con la automedicación, o van a la farmacia, ¿no? Entonces, ese es el tema, ¿no? Cuando es un problema más leve, pues, ¿no? En 6 horas, 8 horas, a veces cede espontáneamente, pues, ¿no? Pero cuando es un tema quirúrgico, sí, el dolor un poquito permanece, ¿no? Doctor, acá tenemos una pregunta en el cual nos mencionan en el TikTok. ¿Cuál es la diferencia que existe entre lo que es la vesícula o el apéndice? Porque muchos a veces se confunden, ¿no? No me duele el apéndice o es la vesícula. Y a veces, ¿cómo podríamos explicarle a nuestros amigos que nos están viendo la diferencia que hay entre vesícula o apéndice? Los síntomas o signos que presentan. Miren, el tema del apéndice es un tema bastante peculiar, ¿no? Porque la mayoría de los pacientes que inician con un cuadro de apendicitis inician con un dolor a nivel del epigastrio, que la mayoría de gente lo conoce como la boca del estómago. La boca del estómago. Entonces, es un dolor que empieza en esta zona y con el paso de las horas este dolor migra hacia la parte inferior del abdomen en el lado derecho. Ojo, estamos hablando del lado derecho, no al lado izquierdo. Entonces, el dolor se localiza en esa zona. Después de unas horas que ha estado molestando en la parte de la boca, el estómago, el epigastrio, que nosotros le llamamos, se localiza en la parte inferior del abdomen. Y el dolor no calma, o sea, es un dolor que está permanente y empieza la intensidad va subiendo con el paso de las horas. Entonces, por más que a veces tú tomes un analgésico, si bien el analgésico puede calmar un poco el dolor, pero tendrás que estar en reposo, porque si tú sigues en movimiento, haciendo una actividad, el dolor te va a estar molestando, punzando, ¿no? Ese es en el caso del apéndice. En el caso de la vesícula, generalmente este dolor viene precedido por alguna comida copiosa, ¿no? Algo sustancioso, de grasa, pues que a veces la gente siempre, pues en algún momento siempre se da sus gustos, ¿no? Tú comes algo que tenga bastante grasa y si tienes los problemas de las piedras en la vesícula, empieza un cólico después de 2, 3 horas, empieza un cólico que también empieza a nivel de la boca, el estómago, epigastrio y se localiza después debajo de la costilla en el lado derecho. O sea, estamos hablando de la parte superior del abdomen. Este es un cólico que sí te tuerce, te tumba. El paciente a veces viene a la emergencia doblado en 2. No puede ni siquiera estirarse, ¿no? Entonces, es un cólico bastante característico que incluso se irradia hacia la zona de la espalda y en algunos casos hacia el hombro se va el dolor, ¿no? Pero generalmente se irradia así en cinturón, ¿no? Hacia la zona de la espalda.
Y hay que tener mucho cuidado porque a veces estos cólicos pueden complicarse en algunos de los pacientes y podríamos estar hablando de un cuadro también de pancreatitis, ¿no? Que es ya una complicación de este tema. Entonces, por eso siempre es importante la evaluación con un personal pues calificado, ¿no? Para poder diferenciar este tipo de problemas o patologías y evitar pues algunas complicaciones, ¿no? Y posteriores de repente lamentando algún tipo de deceso o algún tipo de final pues que no sea tan agradable, ¿no? Alguna enfermedad quizás terminal ya, ¿no? Más que todo, no tanto terminal, sino una complicación que puede ser desde la más leve hasta la muerte, ¿no? Que es la más grave, pues, ¿no? Claro. Doctor, entonces en esa medida hay mucha gente que a veces confundimos o de repente el término de la peritonitis es cuando revienta o explota, no sé cuál sería el término correcto para poder expresarlo en el caso del apéndice o de la vesícula. ¿Cuándo es una peritonitis? Peritonitis es la inflamación del peritoneo. Cuando hablamos de peritoneo, estamos hablando de toda la cavidad abdominal. Ya. Entonces, término peritoneo es cavidad abdominal. Y el término de itis, que viene a ser infección o inflamación, entonces es una infección del peritoneo, que podría ser causado por una perforación, por ejemplo, del intestino, perforación del apéndice, también perforación de la vesícula, ¿no? Entonces, es un término que abarca todo, no solamente el apéndice. Ah, ya es todo. Pero que más, claro, la gente más, cuando tú te hablas de peritonitis, más lo asocian por el tema de apéndice. Exacto, ¿no? O sea, Sí, hazte claro, operar porque si revienta eso, se te complica Claro. una peritonitis. Y es cierto porque la mayor cantidad de peritonitis son causadas por el problema del apéndice, ¿no? Muy pocas peritonitis son por perforación de intestinos, ¿no? Porque por algún trauma, algún problema mayor de repente, ¿no? Que no son tan frecuentes. Que también se da con el término de la vesícula, o sea. Claro, porque por ejemplo, en pacientes diabéticos, la vesícula llega a gangrenarse y se perfora también la vesícula. Y hablamos ahí de un bilioperitoneo, pero también es una peritonitis, o sea que hay bilis en toda la cavidad peritoneal. Wow. Y es una peritonitis. ¿Y esto sí es la causal de muerte, digamos, de varios pacientes? ¿Esto sí es más No, o sea, complicado? Lo que causa esto ya es una sepsis, o sea, una infección. Ajá. Que con el paso de las horas esta infección se va agravando y ya no solamente está en esta zona, sino es una infección que se disemina en todo el organismo y abarca otros órganos, lo que nosotros le llamamos una disfunción multiorgánica, en el que ya empieza a fallar la parte respiratoria, la parte renal, la parte hematológica. Entonces ya no solamente es este tema. Y el paciente, pues lógicamente, pues si no se hace un tratamiento adecuado en el momento oportuno, puede llegar a fallecer. ¿En qué tiempo, una vez aparecido la peritonitis, puede fallecer un paciente? Eso depende mucho de varios factores, ¿no? Depende de la edad, Ya. del estado nutricional del paciente, ¿no? Son algunos factores que condicionan al paciente. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, en tu caso, ¿no? Una persona joven, ¿no? Que todavía está con vitalidad, Gracias, doctor, gracias. con el sistema inmunológico todavía estándar, ¿no? O sea, sin mayor problemas, ¿no? No vamos a comparar con una persona de 80 años que de repente tiene otras enfermedades, ¿no? O un niño de 2 años que no tiene muchas defensas, ¿no? Entonces, va a depender mucho de la edad, del estado nutricional del paciente. O sea, son varios factores que determinan que estos pacientes puedan complicarse o no. Mira qué interesante. Tenemos que tener muy en cuenta ese detalle. Doc, una pregunta. Hay muchas personas que dicen, pucha, me está doliendo el hígado. No, pero ¿dónde te duele? No, acá en la parte del costado de mi abdomen. Es mi hígado. Esa que me duele. ¿En sí el hígado duele o es porque... Un reflejo o algo así? Es un reflejo. Ahora, esa es una pregunta muy importante, interesante, porque mucha gente dice, no, te duele el hígado, hasta los naturistas, ¿no? Sí. Dicen, ¿no? Te duele el hígado, hay que tomar esto, te meten una serie de cosas. Para el hígado graso, todo te dan... Todo Y eso. eso es totalmente falso. Los órganos sólidos no duelen, eso es falso. Ok. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuándo duele el hígado? El hígado duele cuando, por ejemplo, nosotros tenemos un quiste y este quiste aumenta de tamaño y empieza a crecer, Ujú. ¿no? Y hay quistes que son simples, que solamente son líquidos, que generalmente son congénitos, uno lo tiene de nacimiento y va creciendo con el paso de los años. O quistes que son parasitarios, que Claro. también invaden el hígado y estos empiezan a aumentar de tamaño, llegan a crecer incluso hasta 20 centímetros. Entonces, cuando se expande, hay una cápsula que rodea el hígado, que es la cápsula de Gleason. Cuando esta cápsula pues se distiende, justamente porque cuando aumenta de tamaño esos quistes, es donde sí realmente duele eso. Porque esa cápsula sí tiene terminaciones nerviosas. Entonces ahí sí hablamos de un dolor de hígado, pues, ¿no? Porque efectivamente este quiste ha crecido, está distendiendo esta cápsula de Gleason y esto sí está provocando un dolor, ¿no? Pero normalmente por hígado graso, por temas, por ejemplo, a ver, ¿qué te puedo decir, no? O sea, bueno, en el caso de la vesícula, pero no te duele el hígado, lo que te duele son los cólicos vesiculares, bueno, pero no es el hígado propiamente. Entonces, si te está doliendo esa zona,
es mejor que vayas al especialista y te hagas Un descarte. un Para ver descarte. cuál es la causa de ese dolor en esa zona. Y generalmente la causa más frecuente de dolor en esa zona es por piedras en la vesícula, y si ya no son piedras, estamos buscando otra causa, ¿no? Que puede ser un quiste hepático, que son de los más simples, hasta ya una tumoración, ¿no? Que puede ser de las más graves, pues, ¿no? Wow. Entonces hay que tener muy en cuenta ese hígado no duele. Ajá, para favor. todos los amigos que de repente... Para todos los amigos que de repente no saben, ¿no? Doctor, y una consulta ya que estaba tocando el tema del hígado. Por ejemplo, ahí justo tenía un amigo ya que habla del dolor, ¿no? Él decía, pues no, cada vez que toma, bueno, con este hábito, pues no, de licor. Pero llega un momento en que él dice, oye, deja de tomar 3, 4 días, digamos, porque me duele el hígado, dice. Y empieza a tomar sus pastillas, ¿no? Porque de repente bebe mucho alcohol. Entonces, ya que usted me está diciendo que el dolor no es por el hígado, entonces, ¿qué tipo de chequeo tendría que hacerse, no? Que si cada vez que a veces, digamos, después de 3 meses de haber tomado, siente el dolorcito, no, mi hígado me duele, toma sus pastillas, descansa una semana y otra vuelta le da y está en ese plan. ¿Cuál podría ser el motivo del diagnóstico ahí, no? No, es que ahí no es que duele el hígado, ahí lo que está fallando es el estómago. El estómago es lo que está fallando ahí. O sea, a veces uno le mete tanto alcohol al estómago y esto pues te puede provocar hasta una úlcera. Y generalmente a veces las úlceras más frecuentes son a nivel de justo donde termina el estómago y empieza el duodeno, ¿no? Que justo es en la parte derecha. Para las personas que consumen mucho alcohol. Así es. Y confunden con un dolor de hígado. Confunden con un dolor de hígado y es un dolor tipo quemazón, punzante, ¿no? Como si tuvieras una herida, pues, y esa herida te tocan y te molesta, ¿no? Igualito es ese dolor. Entonces, hay gente que piensa que es el dolor del hígado y no es el hígado, sino son úlceras que ya pueden estar apareciendo por el consumo excesivo de alcohol. Doctor, entonces en ese caso, para mi amigo Juan, que no es Juan el que toma, entonces, en esta situación, ¿qué tipo de diagnóstico se le tendría que de repente solicitar, no? Aquí, por ejemplo, el elemento diagnóstico más importante sería pues una endoscopía, ¿no? Endoscopía. Ya. Para poder ver cómo está por dentro esa mucosa del estómago y parte del duodeno, ¿no? Que son justo esas zonas donde más se producen este tipo de úlceras, ¿no? Ah, mira, ya, yo pensando, y bueno, ahora que ya no está sacando un mito, ¿no? El hígado me duele cuando tomo alcohol, pero no, entonces no es el hígado, falso, mira. es eso. Ah, perfecto, doctor. Hay que tener muy en cuenta los dolores. Yo creo que cuando te duele tienes que acudir rápidamente al doctor, ¿no? Para que te puedas evaluar y descartar cualquier tipo de enfermedad. Es muy recomendable. Doc, ¿y hay de repente enfermedades específicas que se pueden evitar teniendo ciertos hábitos rutinarios, hábitos alimentarios, como también hábitos de la vida? Como para que no te produzca, digamos, en el tema, Como para no- esos Mira, cálculos, claro. ¿no? Que se dice. Si hablamos de las patologías más frecuentes que hemos estado conversando, el tema de la vesícula biliar, el 90% de cálculos se forman por colesterol. ¿Y eso qué significa? Es el consumo excesivo de grasas. Entonces, lógicamente, ¿no? Si uno consume sano, la tendencia a que tú formes, o sea, la probabilidad de que tú formes cálculos es menor. Ese es uno, ¿no? Ahora, en el tema del apéndice, eso sí, pues, ¿no? Eso sí es, por ejemplo, eso es como una ruleta rusa, pues, ¿no? O sea, no sabes en qué momento te puede dar. Eso mira. no, o sea, no hay ningún factor que te determine que, ¿sabes qué? Porque yo comí una pepita del tomate, se ha tapado y se ha obstruido. Mentira. Que porque yo comí la granadilla y se obstruyó. Falso. Eso totalmente falso es eso. O sea, que puede, como que no puede, algo así. El tema de la vesícula, el tema del apéndice es básicamente porque se obstruye. Si nosotros vamos el colon, tiene una terminación, una colita, ¿no? Ya. Esa colita es el apéndice. Ese apéndice bota un líquido hacia el colon. Entonces, si se obstruye la entrada del apéndice, este líquido no sale y el apéndice empieza a hincharse. Y con el paso de las horas sigue botando líquido y como no hay por dónde salir, se necrosa la pared y después se perfora. Entonces, eso Y quiere... lo que está en Ya. contacto con el colon, o sea, en contacto con el apéndice, es el colon. ¿Y qué cosa hay en el colon? Así me agarraste, doctor. Heces. Ya. Y esas heces pues son las que salen pues a hacer esa peritonitis y son agresivas esas heces. Ah, ya, ¿no? claro. Entonces, eso es. Pero entonces esto te puede ocurrir porque justo en esta zona del colon empiezan a formarse pues las heces. Entonces, en cualquier momento un pedacito obstruye la salida de este apéndice. ¿Y esto por qué se produce? No hay algo que determine, o sea, es algo al azar. Tú te puedes morir y nunca te ha dado apéndice. Ah, ya.
O sea, no es una cosa algo que te digas, no, yo por este comportamiento, porque he comido esto me va a dar, no es así. Entonces, ¿sabe por qué le hacía esta pregunta? Porque tenía casos, por ejemplo, de una prima que se operó muy joven, casi a los 14, 15 años. Entonces quiere decir, o sea, no hay de repente una edad específica para el tema del apéndice. No hay. Pero sin embargo, para la vesícula sí es muy poco probable que le dé a jóvenes. Porque ya me dice que Mira, es mucho por el consumo. El apéndice le puede dar a un recién nacido como a una persona de 100 años. Ah, mira, ¿ves? Ya. Pero es raro, pues. Exacto, claro. La edad más frecuente que le da a los pacientes apendicitis es entre los 20, 30 y 40 años. Segunda, tercera y cuarta década. Ya. Algunos lo asocian con hábitos alimenticios, ¿no? Con una serie de factores, ¿no? Pero esa es la edad más frecuente. Pero que también te da a los 70 años, te da, ¿no? Pero es menos frecuente. ¿Y la vesícula? Ya, ese es en el tema del apéndice. En el tema de la vesícula, como hablamos, para que se forme un cálculo tienen que pasar años, no meses, no es que se forme el cálculo. Yo comí grasa este mes y ya, por ejemplo, estamos en septiembre, ¿no? Y en noviembre se forma mi cálculo, eso es mentira. Para que se formen los cálculos pasan siquiera 5 a 6, 7, 8 años. No es inmediato. Pero ¿qué está pasando ahora? Estamos observando que hay niños de 11, 12 años y el otro día hemos operado a un niño de 9 años con un problema de colecistitis. Ya. Entonces, ¿qué significa? De que estas personas ya están consumiendo grasa desde edades muy tempranas. O sea, hablamos de repente de 2, 3, 4 años. Ah, esas papitas light, supongo, pues no, esos tortis, todos. Sus Kentucky, sus Popeyes. Les dan así poquito, no, para que pruebe, dicen. Ah, claro, para el gustito. No es que les dan poquito, sino el tanto es la frecuencia. La frecuencia también, claro. Una cosa es, por ejemplo, que tú tomes una vez cada 2 meses y otra que tomes pues todos los días, ¿no? Claro. Es la frecuencia, ¿no? Entonces, ese es el tema, ¿no? De que a los niños, por ejemplo, en sus loncheras, ¿qué les mandan? Nuggets, embutidos, no sé, jugos full o una gaseosa. Procesados. Todas esas cosas tienen grasas saturadas y eso es lo que va haciendo. Entonces, ahora la tendencia no está muy frecuente, pero ya hemos tenido niños de 9, 10, 11 años con temas de la vesícula que han sido operados. Oh. Lógicamente, pues, la edad más frecuente es igual, ¿no? A partir de los 30, 40 años, 50 años, ¿no? Pero ya tener esos casos ya pues es un poquito como para preocuparse, ¿no? Más que nada en la lonchera que los papás tenemos que mandar a nuestros niños, ¿no? A veces manda lo más fácil, ¿no? Entonces, claro, es por el tiempo. ¿no? Por el tiempo, lo más fácil y inconscientemente lo están enfermando a sus hijos. Todos los fines de semana vemos los centros comerciales llenos, abarrotados de gente. ¿Y qué es lo que comen? Claro. Full comida, Comida grasas. chatarra, pues como se dice. Este es el tema, ¿no? ¿Existen riesgos reales que de repente mucha gente desconoce dentro de una cirugía al intervenir? Mira, una cirugía es una agresión al cuerpo. Porque yo estoy ingresando al organismo y el cuerpo reacciona a esta agresión. Claro. Entonces, por eso es que la cirugía actualmente, la mínimamente invasiva tiene mejores resultados, porque como el ingreso son por puertos de 1 centímetro, medio centímetro, el daño que tú haces al organismo es menor. Entonces la reacción o la respuesta del organismo también va a ser menor. En cambio, es diferente que tú hagas un corte de 10 centímetros a que hagas puntitos de medio centímetro, ¿no? Claro. Y ahora inclusive hay la mini lap, que le dicen mini laparoscopía, donde entran trocars de 3 milímetros. Wow. O sea, más delgaditos. Son puntitos nada más. Entonces, el riesgo siempre va a existir, ¿no? Por eso siempre se hace una valoración antes de la operación para ver cuál es el estado de... O sea, es como cualquier persona, ¿no? Por ejemplo, cuando tú vas a jugar con otro equipo, evalúas, ¿no? Cómo está esa... O sea, y también evalúas cómo está tu equipo. Entonces tú sabes hasta dónde puedes dar. Sabes también igual de este equipo cuáles son todos los riesgos, o sea, cómo están preparados y todo eso, ¿no? Entonces tú sabes a qué te estás metiendo. Es igual el cirujano. Yo tengo que ver en un paciente a qué terreno me estoy enfrentando. Para eso le hago algunos exámenes, que son los exámenes estandarizados, los prequirúrgicos, buenos exámenes de imágenes para saber realmente qué voy a hacer con este paciente. Doctor, y una consulta. Generalmente, o hace muchos años, o no sé si estará todavía en la práctica, el tema de la cirugía abierta que le dice, o la laparoscopía que estaba mencionando, ¿no? Ahora ya con lo que nos acaba de explicar, tenemos que entender que la laparoscopía es menos agresiva, más efectiva, el tiempo de recuperación, el postoperatorio, ¿no? Tiene ventajas. Pero, ¿cuál sería de repente la ventaja en una cirugía abierta? ¿O ya no hay ventajas para nada? Incluso ahora con la cirugía robótica ya eso también se ha
ha mejorado bastante. Entonces ya no se practica ni de manera particular ni en el Estado el tema de las cirugías abiertas. No, sí se hace todavía, por el tema de costos. Por el tema de costos todavía. Hay algunos hospitales que no cuentan con el equipo de cirugía laparoscópica, con las torres necesarias, con las pinzas, el material, ¿no? O a veces dotan a estos hospitales de estos materiales, pero estos materiales tienen que renovarse, pues, ¿no? Se malogran como cualquier material, pues, ¿no? Entonces a veces no hay una renovación de estos materiales, sobre todo me imagino en los hospitales del Estado, ¿no? No hay una rotación de estos materiales, entonces hace que en algún momento no tengas ese material y tienes que optar por la cirugía convencional, ¿no? Que es con corte. Que de repente en esos casos usted normalmente haría, si no tuviera todo lo que usted acaba de mencionar. Así es. Mira, así interesante. Son dos opciones, ¿no? Pero creo que al fin depende del paciente y de la economía también, ¿verdad? Mira, lo que tú has mencionado es cierto, ¿eh? Son dos opciones y las dos son iguales. O sea, con las dos cumples el objetivo de hacer lo que tú quieres. Pero una es más invasiva que la otra. Así es. Esas son, o sea, claro, entonces si nosotros nos ponemos a evaluar, hay gente que dice, no, que la cirugía laparoscópica no sirve porque no sacan todo. Mentira. Las dos sirven. Yo tampoco no es que ahorita me voy que la cirugía laparoscópica es mejor que el corte, no, o sea, ambas sirven, ambas tienen sus utilidades. Sino que tenemos que valorar en el tema de repente de beneficios para el paciente, ¿no? Ahora, en cuanto al tema de costos, ya hasta de repente hablamos hace 10 años, el instrumental para cirugía laparoscópica era bastante inaccesible por el costo. Pero ahora como ha aumentado la demanda y también la producción de estos elementos, ya los costos han disminuido, ¿no? Entonces, ahora yo me atrevería a decir de que una cirugía laparoscópica está casi igual que una cirugía convencional. Entonces no. Igual. O sea, y en el tema privado, a mí me parece que la cirugía laparoscópica tiene incluso hasta más económica sale que una cirugía convencional. Mira, es bueno saber eso. En el momento de repente que las personas quieran operar, si quieran hacer como una eso que quede claro, laparoscopía. ¿no? O sea, la cirugía laparoscópica y la convencional, ambas son buenas. Claro. Pero si nos vamos a los beneficios, la cirugía laparoscópica tiene muchas más ventajas, ¿no? Y se hace el objetivo, es lo mismo se hace, ¿no? Solamente es el detalle es que tienen que tener, pues, ¿no? Los cirujanos adecuadamente entrenados en lo que son en el área, ¿no? de la laparoscopía. Y eso es lo más importante, ¿no? Y tener el equipo adecuado también, pues, ¿no? Porque eso también es lo que lleva la seguridad con el paciente. Y ahora hay pacientes que dicen, por ejemplo, van a un médico y le dicen, ya mira, tu diagnóstico es tal, ¿no? No sé, piedras en la vesícula, tal. Pero dicen, no, yo creo que no, yo quiero una segunda opinión. ¿Es recomendable eso de la segunda opinión? ¿O es mejor de repente intervenir ya porque, no sé, se puede complicar más la situación del paciente? Eso va en el tema un poco de la confianza que le tengas tú al médico, ¿no? Claro. Si tú como un médico tienes la confianza necesaria o el médico te infunde la ¿cómo te digo, no? O sea, es redundando, pues no la confianza, seguridad, ¿no? La seguridad del caso, entonces tú a ojos cerrados vas a optar con este médico, ¿no? O sea, ahí más va el tema un poco de que lo que el médico también infunda esa confianza, seguridad en el paciente, ¿no? Para que el paciente pueda hacerse. Yo estaría de acuerdo en el tema de una segunda opinión cuando son casos bastante especiales. Y nosotros en el hospital, por ejemplo, todos los martes nos reunimos todos los especialistas para hacer juntas médicas. Claro. ¿Y por qué se hace la junta médica? Porque tú ves un caso que no es tan común, no es tan, y tenemos que tener varias opiniones para poder definir cuál es el mejor tratamiento para este paciente. Claro. Pero para un tema de vesícula, un tema de apéndice, que son temas bastante comunes, yo diría que una segunda opinión a veces incluso te puede tergiversar o te puede incluso hasta, si de repente no vas al personal que sea adecuado, ¿no? Porque también, por ejemplo, nosotros trabajamos, o sea, nosotros no trabajamos solos, nosotros trabajamos con un equipo multidisciplinario. Yo, por ejemplo, para yo operar una vesícula, para mí el elemento más importante es una buena ecografía. Claro. Y ecografías acá en Huancayo, pues hace tutilimundo, ¿no? Sí, bastante. Nosotros trabajamos con especialistas en radiología, que han hecho la especialidad de 3 años en lo que es imágenes. Entonces son gente que está capacitada para hacer ese tipo de ecografías. Entonces nos da exactamente cómo está el paciente por dentro. Entonces ya con ese panorama tú entras a operar a este paciente. Claro. Pero si te ponen una ecografía y cuando tú entras encuentras otras cosas, ahí viene el problema, ¿no? Bueno. Entonces, por eso, tener una segunda opinión, que de repente no sea con un personal capacitado, también te puede llevar a algunos errores, ¿no? Entonces, el mensaje sería, hay que sacar tu ecografía
en un buen especialista, pues porque ahorita en... Cualquiera te sella, cualquiera te firma. Vas por Puno, creo, un montón de ecografías que te sacan y de repente no son las imágenes adecuadas y el doctor de repente no puede intervenir de la manera adecuada. Wow, qué gran importancia también ese detalle. Doctor, y hablando de ese tema, en estos largos años que tiene ya como especialista, ¿cuál ha sido de repente una intervención que usted se recuerde y que no es para el olvido y como para contarlo acá, que de repente ha trascendido y ya queda en el recuerdo, no sé, pues un apéndice, no sé, una complicación, un tumor, un quiste, algo que usted diga, no pensé hacer esto y mire que salió muy bien? El tema que a mí un poco más me ha impactado y es lo que también ha motivado pues que a veces salga también a la parte a capacitarme a nivel internacional ha sido los trasplantes. Ya. Wow. El trasplante es un tema que a mí me cambió un poco la vida porque, por ejemplo, no sé si ustedes en algún momento habrán tenido la oportunidad de ver a personas que tienen problemas con los riñones, que ya no les funciona. Así es. Y que han estado en diálisis o se ponen, pues, ¿no? Todos los días, y eso es todos los días, ¿no? Y son pacientes que incluso les cambia el color, ¿no? Tienen un color terroso, bajan de peso, o sea, su calidad de vida es totalmente, pues, por decirlo, pues, de 1 al 10 es una calidad de vida en 2, ¿no? Wow. O sea, prácticamente no tienen vida estas personas, porque tienen que estar todos los días dependiendo de una máquina, si no están intoxicados, se ponen mal, cualquier cosa les da, o sea, son personas muy vulnerables, ¿no? Y justo cuando nosotros hicimos los primeros trasplantes, me tocó a mí hacer el implante del riñón, y lo vi al paciente, pues no cómo estaba, su estado general, implantamos el riñón y cuando al paciente pues ya lo vimos, le dimos el alta y lo vimos después de 20 días cuando regresó su control, de verdad yo no creía que era la misma persona. Wow. Un cambio así de 360 grados. ¿Hace qué tiempo fue eso ya, doctor? Cuando empezamos a hacer trasplante, el año 2018, 2017 más o menos. Y el paciente supongo que vendrá a sus controles, todo eso. Claro. Entonces, o sea, tú ves un paciente que prácticamente es moribundo, está pues ya en las últimas, y lo ves todo recuperado, con otro color, es incluso ganancia de peso, su rostro cambia, o sea, todo, o sea, ese es un cambio pues totalmente impactante, ¿no? Entonces, ahí es donde tú te das cuenta que, sí, pues, ¿no? Este es un cambio radical, ¿no? Y has hecho algo bueno por ese paciente y es algo gratificante, pues, ¿no? Es algo que te impacta, ¿no? De verdad. Ah, mira. Wow, qué bonito. Aplauso por eso, muy bien. Está bien, ¿eh? Qué bonito, Doc, wow, qué bonita experiencia. ¿Cuántas experiencias le pasan, ¿no? En la medicina? Sí, espectacular. Sí, un montón. Espectacular. Doc, ¿y qué cuidados o qué recomendaciones usted daría antes de operarse y después de operarse? Creo que es el pre y el postoperatorio, que sean esenciales, que no se debe pasar por alto. En el preoperatorio lo importante es que el paciente cumpla con todos los exámenes de laboratorio que están indicados, ¿no? Que están protocolizados, ¿eh? Uh-huh. Que cumpla con los exámenes de imágenes también, pero exámenes de imágenes que sean pues con personal calificado. Claro. Entonces, para tener un buen diagnóstico, una buena evaluación del paciente para ver cómo está ingresando este paciente a la sala de operaciones. Y el otro pues es el ayuno, ¿no? El ayuno que debe ser mínimo de 6 a 7 horas, ¿no? Para evitar alguna complicación con los... A veces dicen, ¿por qué el ayuno? ¿Por qué? Porque la mayoría de las cirugías son con anestesia general. Y cuando el paciente lo duermen y lo relajan, y si el paciente está con el estómago lleno, esto provoca un reflujo. Ah, mira. Y esto hace de que este contenido del abdomen pueda pasar a los pulmones. Y esto es una consecuencia bastante grave que puede llevar a la muerte del paciente. O sea, nosotros no lo hacemos porque queremos que el paciente no coma y todo eso, ¿no? O sea, tiene una explicación científica esto. Claro. Si es una emergencia, pues es un accidente de tránsito y no sabemos si el paciente está o no, pues para eso al paciente se le coloca una sonda nasogástrica, ¿no? Y si es una ultra emergencia, ya los anestesiólogos saben que tienen que hacer una secuencia rápida para intubarlo y evitar que pase este problema del vómito. De los alimentos. Ya se sabe eso, ¿no? Pero cuando son ultras emergencias, pues no, que no es lo habitual. Claro. Entonces, como les repito, exámenes adecuados, imágenes adecuadas, tener un buen diagnóstico, el ayuno en la parte preoperatoria. Y en el postoperatorio, tener los cuidados necesarios, pues, ¿no? O sea, que el médico le está indicando, ¿no? Dependiendo de la cirugía, ¿no? En el caso nuestro, nosotros les indicamos pues que la dieta sea progresiva, ¿no? Que no sea inmediata. Ahora, si son cirugías laparoscópicas, el paciente debe movilizarse. Yo he tenido pacientes que he operado de la vesícula, han venido después de 8 días para su control, y el paciente yo lo veo bajando del taxi con pijama.
Yo digo, claro. ¿qué estaba haciendo? O sea, los 8 días ha estado En cama. En cama, ¿no? Y a veces piensan, pues, ¿no? De que Mucho cuidado tienen. Que tener cuidado, no hay que tocarlo, que descanse. Claro. Sí. Chama, doctora, ¿cuántos ahora los van a botar de su cama 2 o 3 días? Camina, Después, tienes que camina. caminar. Ya me han dicho ya ahí en Andes y Verdades, el doctor Alexis, camina. Entonces son esas cositas, ¿no? En el postoperatorio más que todo tener los cuidados necesarios, pues, ¿no? Hay también mira. gente que se siente bien a los 4 o 5 días después de operado de la vesícula y empiezan a comer pues sus... Yo tenía un paciente que tuvo su él me decía, yo no sabía que iba a cumplir 50 años este paciente. Se opera porque vino con un cólico por la emergencia y el paciente cumplía 50 años a los 5 días de la operación. Wow. Y cuando vienen a su control, los hijos me dicen, pues no, doctor, ¿sabe qué? Llámele la atención porque mi papá hace 2 días ha cumplido 50 años. Bueno, pues está bien que haya cumplido, le digo, no, ¿cuál es el problema? Le digo, no, me dice doctor, se ha puesto a tomar, a comer, o sea, ha hecho como si no tuviera nada. Eso, por ejemplo, es un exceso, ¿no? Ya. Porque puede haberle pasado otras cosas. Claro, no a todos pueden reaccionar Claro, bien, otros pueden felizmente a él chocar. no le pasó nada, ¿no? Pero imagínate que se le pasaba alguna cosa. ¿Cuál sería, doctor, en ese caso, qué cosa es lo que podría haber pasado? O sea, los excesos, pues, ¿no? No, o sea, ¿qué cosa pasa en la persona? O sea, la vesícula si ya no hay revienta algo, no sé, ¿qué podría pasar con un No, exceso? Es que el cuerpo tiene que tener un proceso de adaptación a no tener vesícula. Ya. Y ese proceso de adaptación es progresivo, no es lo mismo. O sea, la vesícula sale del hígado hacia el intestino, con un conducto que mide 4 milímetros. Pero le digo, y así lo cortaste y el paciente, digamos, como dice, ¿no? Empezó a comer, a tomar. Digamos, ¿con qué dolores? O sea, ¿cuáles son Estás forzando el trabajo del hígado para la bilis. Y va a venir con dolores. Va a venir con dolores. Wow. Y parece... Puede tener incluso dificultad para la digestión, porque como no hay la bilis para que se pueda hacer la digestión necesaria de estos alimentos, el estómago va a retener los alimentos y esto puede provocar vómitos, náuseas. Ah, ahí está, y ahora sí. Ya. Y son excesos, pues, ¿no? Que a veces puede complicar al paciente. Y si este paciente llegaba al hospital, ¿qué iban a decir? No, se ha complicado por la cirugía. Eso es nunca tiene la culpa el paciente, ¿no? Siempre el Ese es profesional. el detalle, ¿no? Hay que tener en cuenta eso. Hay que Ahora tener sí, muy ya, en cuenta ya sabes eso. ahora, Brijan, si te vas a operar. Esos son los cuidados tanto en la parte pre y postoperatoria, ¿no? Perfecto, ya lo tiene muy claro. ¿Y qué tan cierto es? Hace rato nos mencionó que obviamente cuando vas a operar a un paciente, o usted va a operar a un paciente, siempre va a haber un contacto con el paciente. Posterior a la operación, lo digo porque tengo familiares que lo operaron de la vesícula, los operaron de hernias y dicen, pucha madre, me sigue doliendo la zona donde me han operado. Qué raro si ya ha pasado como un año de la operación, pero me sigue doliendo. ¿Es cierto que de repente por terminaciones nerviosas o de repente que han tocado un nervio o algo así, el paciente ya no queda igual? No. ¿O qué tratamientos tendría que tener el paciente o qué consideraciones tendría que tener este paciente? Mira, en el caso de las hernias, sobre todo cuando son hernias inguinales, que es la más frecuentes, hay 4 nervios que son importantes. Uh-huh. Entonces esos 4 nervios, de preferencia hay que respetarlos, ¿no? O sea, no tocarlos mucho. Porque no todos vamos a reaccionar de la misma forma, ¿no? Así es. Entonces esos nervios a veces durante la cirugía pueden cortarlos, seccionarlos, y te puede provocar lo que se llama una inguinodinia postoperatoria. O sea, inguinodinia es dolor postoperatorio de la zona inguinal, que sí es cierto. En algunos pacientes puede ser más lancinante, o sea, puede ser mucho más agudo, más fuerte. En algunos puede pasar desapercibido. En algunos de repente no sienten nada. Pero en esos pacientes que sienten ese dolor, son pacientes que te van a estar pues molestando, doctor, me duele, pero me duele, me duele. Entonces, acá son 2 cosas. Primero, tener cuidado extremo en hacer una buena técnica en la cirugía para evitar lesionar estos nervios. Y si ya en el caso de que se ha presentado esta inguinodinia, hay tratamientos, ¿no? Infiltraciones para poder calmar ese dolor o algunos medicamentos, ¿no? Lo primero sería medicamentos por vía oral, que se le puede dar algunos analgésicos un poco más potentes. Si con eso cede, en buena hora. Y si no cede con eso, ya tratamientos de infiltración a nivel de esa zona, que con eso también se soluciona el tema, ¿no? ¿Y qué tendría que hacer el paciente? ¿Ir a que le hagan una ecografía si han hecho eso? ¿O cómo podría...? La consulta con el médico que lo ha operado, sino que hay algunos médicos que a venos dicen, este paciente está cargoseando, ya lo he operado, ya eso no es mi tema, pues será otra cosa, te dicen, ¿no? Pero no olvidemos que sí pasa eso, ¿no? O sea, por eso hay que tener el conocimiento exacto de lo que estamos haciendo, ¿no?
y algunos pacientes van a presentar este tema. Entonces, el diagnóstico básicamente es, ¿no? Si el paciente se ha operado y el dolor lo presenta en esa zona, lo más lógico que sea eso. Claro, no hay otra razón. Entonces, tratar, o sea, lo que debemos hacer es afrontar también la situación, pues, ¿no? No podemos tampoco estar escapando y diciendo, no, ese ya no es mi tema, en otro sitio, ¿no? O sea, no. Hay que afrontar las cosas y hay médicos que tratan el dolor, hacen infiltraciones y con eso se puede manejar esto. Ah, perfecto, entonces perfecto, hay que tener muy en cuenta eso. Así es, así es. Doctor, vemos hoy día, al menos los amigos que nos siguen en las redes, tienen cosas ya muy claras, ¿no? Para el tema de poder diferenciar de una manera con los familiares, el tema de la vesícula, el apéndice, qué complicaciones hay cuando de repente no seguimos un procedimiento y por ende, ¿no? Lo que nos había explicado, que hay una contaminación, si esto llega a reventar y todo lo demás. Entonces, ya en los años de experiencia que usted tiene, de repente, en este caso, a los pacientes que vienen antes de operarse, hay que darles un consejo, que no tengan nervios me refiero a los que van a ser operados por primera vez, ¿no? Porque yo pienso siempre haber un temor del paciente, como ¿no? prepararlo psicológicamente. Algo así. ¿También entra usted en esa parte, taller? Claro. Ese es un tema que a veces, a mí de repente en algún momento también me ha pasado, ¿no? Y yo también, por ejemplo, ahorita que enseño en la universidad también, entonces recalcamos siempre esto de la relación médico-paciente. Eso es importantísimo, ¿no? O sea, esa relación médico-paciente nosotros no debemos perderlo. Y esa relación médico-paciente se enfatiza el respeto a la persona. O sea, nosotros a veces pensamos que ya el paciente, por ejemplo, te vas a operar del apéndice. Ya sabemos, nosotros lógicamente sabemos que el procedimiento va a ser por laparoscopía, va a ser de esta forma. Ya lo tenemos claro porque eso lo hacemos a diario. Y nosotros asumimos, a veces inconscientemente, que el paciente también ya sabe eso, ¿no? Que ya lo que lo vas a abrir en dos y tú ya vas a ser claro. Ya, o sea, el paciente ya también debe saber eso, ¿no? Y no es así, pues, ¿no? El paciente desconoce mucho de esas cosas, ¿no? Entonces, depende de tomarse unos minutos y explicarle cuál va a ser el procedimiento que se le va a hacer y si tiene algún interrogante, alguna duda, ¿no? Para poder... Entonces, esa es la mejor forma de que el paciente esté más tranquilo, ¿no? Porque al paciente tú le dices, ¿te vas a operar? Que ese paciente de un momento te da esa noticia y el paciente está... y no sabe qué hacer. Y te pregunta algo y encima tú de repente no estás en tus mejores días y le dices, te vamos a operar, ahora si no quieres ya ve tú, pues, ¿no? Entonces lo pones más entre la espalda y la pared, ¿no? Entonces, claro, tomarse unos minutos, conversar bien con el paciente, explicarle el procedimiento que se le va a hacer y después, y con eso ya más tranquilos, ¿no? Hay personas de todo tipo, pues, ¿no? Hay personas que te entienden rápidamente, personas que son un poquito renuentes. Hay que siempre batallar con todo ese tipo de personas, ¿no? Pero lo importante es no perder la calma, ¿no? Porque, bueno, a veces ha pasado, pues, ¿no? Yo tampoco no digo que nunca me ha pasado, ha pasado. Pero, doctor, qué importante que usted nos aclare la relación médico-paciente, ¿no? O sea, como usted acaba de explicar, ¿no? Tomarte tus 2-3 minutitos y explicarle, porque de todas maneras creo que tiempo todavía hay, ¿no? Antes de, y qué bueno que al menos usted como docente que nos está explicando, siempre reitera a los alumnos, ¿no? A las futuras generaciones, ¿no? Que esto es muy, o sea, tiene que tener en cuenta que el paciente no siempre sabe lo que uno ya va a hacer, ¿no? No tener esa consideración, ¿no? Entonces, qué bueno, doctora, qué bueno escuchar eso. Obviamente después de una intervención quirúrgica nadie es igual, pero ¿a qué tiempo usted consideraría, doc, o bueno, la recomendación que usted daría, una persona puede ser ya su vida normal? Mira, en el caso de la cirugía laparoscópica que nosotros hacemos en el hospital, que como le decía son el apéndice, el tema es 3 semanas. 3 semanas para que pueda estar normal su vida. O sea, no te voy a decir que en 3 semanas el paciente va a estar en cama. O sea, el paciente va a hacer sus cosas habituales, ¿no? Puede subir, bajar grados, que eso es lo que más pregunta la gente, ¿no? Sí. Puede subir y bajar grados, no hay problema. O sea, el paciente no tiene corte. Para que esa sería así, Abraham tendría que tener un trauma demasiado fuerte, ¿no? Un accidente, alguna cosa. Doctor, ¿y para los que practican de repente gimnasio, eso? Puedes caminar. Pero levantar pesas, digamos. A partir de las 4 semanas. O sea, al mes. Así de rápido también, porque, rápido. O sea, porque creo que con las cirugías abiertas creo que era medio año, 1 año. Tú a partir de las 2-3 semanas, y te pasa un paciente que hace ejercicio, puede empezar a trotar, a hacer ejercicio suave sin mucho esfuerzo. A partir de las 4 semanas puede empezar a hacer una actividad un poquito más forzada, en forma progresiva, hasta que llegue a su vida normal sin ningún problema. Ah, mira, qué práctico, ¿no? Y a pacientes que han sido operados de hernias, ya sean inales o de repente umbilicales, o bueno, a nivel del ombligo, ¿pueden hacer después el ejercicio físico pero con pesas? Eso es lo que a veces no le explican a los pacientes. Sí. Que las mallas, cuando les colocan, o sea, todo paciente que se opera de una hernia, deben colocarle malla al 100%, ¿no? Salvo algunas excepciones que sí, está muy infectada la zona,
o no se puede cerrar, o el paciente está muy crítico, ¿no? Son raras excepciones, ¿no? Pero esa malla en 5 días ya está fibrosada. Ya. Y a ver, mueve esa malla, no la puedes mover. Nosotros sí hemos pasado, pero no pacientes que hemos reoperado a veces por algún trauma, alguna cosa, o se ha infectado y han colocado malla. Nosotros hemos entrado después de 5 días, 6 días y esa malla no se puede remover. Claro, es como que se adhiere la malla para poder, se adhiere bastante, se fibrosa, y eso lo hacen 7, 8 días, o sea, no es necesario. Entonces, eso de que se va a mover la malla, todo eso, como les digo, 3 semanas para que se recupere bien, no haya una buena cicatrización, que dura ese tiempo entre 15 a 20 días, es lo que dura el tiempo de cicatrización, de regeneración de los tejidos, y estamos hablando de 21 días, que son 3 semanas. Y a la 4ª semana ya puedes hacer tus actividades sin ningún problema. Hablamos con términos científicos, hablamos con evidencia, no hablamos porque algo se nos ocurrió, ¿no? Y si no, pero algunas personas a veces no toman en cuenta esas cosas y más preguntan al vecino o al chamán. A sus médicos, yo le digo, sus médicos de cabecera, ¿no? Que están ahí alrededor de ellos. Sí. Y les dan una información que a veces no es la más adecuada. Pues, ¿no? Ahora hay pacientes que se han operado de las hernias, dicen, pero ¿me puede volver a salir una hernia? ¿Es cierto eso? Si te operan adecuadamente con una malla y con una técnica adecuada, la recidiva de estas hernias es del 2%. Uy, mínimo. Es lo más mínimo. Estamos hablando de 100 personas, 2, pero por alguna situación muy especial, ¿no? Antes, cuando hacían las operaciones de las hernias, no colocaban malla, entonces ahí sí, ¿no? El riesgo de recidiva era el 40%, o sea, que significaba que de 10 pacientes, 4 iban a volver a salir con su hernia por algún esfuerzo, alguna cosa, ¿no? Buen número, ahora con ¿no? El uso de mallas, hasta menos del 1%, si no me equivoco. Mira, qué interesante. Menos del 1%. Qué interesante. Bacán. Doctor, creo que hoy día ha sido una lección para todos, al menos lo que muchos desconocíamos para el tema de apéndice, vesícula, las hernias, ¿no? El postoperatorio, el pre o cómo prepararse también. Queremos agradecerle a usted, doctor Alexis, y qué bueno, ¿no? Yo veo que está ahorita atendiendo muy aparte de E-Salud. ¿En qué clínicas lo podemos encontrar? Bueno, nosotros estamos trabajando en la clínica Rebagliati y aparte también en la clínica Tobar, ¿no? Estamos en los 2 lugares. Las citas generalmente son pues directamente con mi persona para poder atenderlos en el horario que ustedes pues no coordinemos, ¿no? Yo no tengo un horario fijo de atención porque nuestro trajín es sala de operaciones. Entonces yo no te puedo decir, yo atiendo los lunes en las mañanas porque a veces en las mañanas se puede tener alguna actividad quirúrgica, ¿no? De emergencia. Entonces, generalmente yo con el paciente coordino la hora de la cita para poder atenderlo sin ningún problema, ¿no? Mira. Y doctor Alexis, ¿habría la posibilidad de repente atenderse con usted particularmente en una consulta, hablando ya como consulta particular? ¿Se podría? Entonces, ¿tiene sus redes sociales? Claro. Entonces acá abajo van a estar apareciendo las redes sociales del doctor para todas las consultas que puede existir. Y obviamente para que puedas cuidar tu salud, porque es muy importante tener en cuenta todo eso. No hay problema. Nosotros trabajamos en todo lo que son redes sociales, tenemos el TikTok, el Facebook, Instagram. Bacán. Entonces, a veces de repente me puedo demorar en responder, ¿no? Un par de horas porque estamos en actividades quirúrgicas, ¿no? Pero siempre trato de responder a todas las personas que se han comunicado conmigo o tienen alguna duda. Siempre se les ha tratado de responder todas las interrogantes, ¿no? Para que queden tranquilos sobre todo, ¿no? Perfecto, por supuesto, doctor. Gracias, más bien. Hoy día creo que ha sido un programa muy interesante. Después de estas 2 semanas creo que no hemos podido tener mejor invitado que el doctor Alexis Muñoz. Muchas gracias, doctor Alexis Muñoz. Fuerte la forma para el doctor Alexis. Doctor. Muchas gracias por esta bonita entrevista y todas las dudas que nos ha podido absolver. No te vayas a olvidar la frase. La frase final para poder acabar este bonito podcast, este programa tan maravilloso. Dice, la salud no lo es todo, pero sin ella todo lo demás es nada. Arthur Schopenhauer. Mira, bien. Cuídense bastante, chicos. Nos vemos, gracias. Hasta un nuevo programa. Chao, chao.